Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá contentos de poder estar otra vez con todos ustedes, como cada domingo, 19:30 horas, desde el Centro Cristiano de Adoración, desde Buenos Aires, Argentina, desde la ciudad de Berazategui, para todo el país y para todo el mundo, con tantos amigos que semana a semana nos están siguiendo. Eh, Me pone muy contento que estaba viendo en las otras transmisiones, donde transmisión a transmisión se van sumando amigos, hermanos y personas que conocemos de muchos años, de toda la vida. Así que es una alegría realmente poder estar en contacto. Eh, Mientras les vamos dando tiempo a que se vayan conectando, eh, quería decirles que hoy vamos a tratar de completar lo que empezamos la semana pasada, ¿no? Que lo llamamos la redención del psiquismo. Eh, Básicamente por un tema muy puntual. eh, Se hace muy actual en este momento, ¿no? Eh, y justamente es que nosotros estamos en este momento eh, en lo que llamamos el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, eh, flexibilizando la cuarentena que veníamos eh, llevando a cabo para de alguna manera poder luchar contra la pandemia. Y en esta etapa, donde algunos piensan que quizás no sería el momento ideal para poder flexibilizar, de acuerdo a que el número de contagios ha aumentado muchísimo, eh, no así, no así el número de las cámaras de terapia intensiva y no así el número de los muertos, ¿sí? No hay una relación entre el aumento en la cantidad de contagios, que los datos de hoy siguen siendo muy altos, fueron 4.231 contagios en las últimas 24 horas, pero los casos de positivo no tienen correlato con un aumento en las camas de terapia intensiva y no tiene un correlato con el aumento de las muertes, ¿sí? De hecho, las muertes están en una curva amesetada o hasta descendente, ¿sí? Alrededor de 60. En el día de hoy fueron 40 muertes que las lamentamos, pero digamos, el número de contagios con el número de camas de terapia intensiva y con el número de las y de muertes no tiene relación en cuanto al aumento. Entonces, por esta razón se decide flexibilizar y por esta razón, en esta etapa, esta flexibilización requiere más que nada y más que nunca de la responsabilidad individual de cada uno. Y justamente en lo que veníamos hablando desde la semana pasada, llegamos al punto de que la culpa, cuando nosotros estamos dominados por la culpa, entonces no podemos asumir la responsabilidad. Y para esto vamos a hacer un repaso, ¿no? Vimos la semana pasada que nosotros enfrentamos en la actualidad una gran disparidad de opiniones, ¿sí? Hay muchos discursos y sobre todo las redes sociales le han dado la voz y la palabra, no vamos a decir a cualquiera, pero sí a un montón de gente que puede expresar libremente qué es lo que piensa y que puede libremente expresar su opinión. Esto es algo muy bueno porque tiene que ver con la libertad en que cada uno puede expresarse, pero es difícil, ¿sí?,
ante cada opinión, donde cada uno opina de acuerdo a lo que le parece y a lo que sabe, poner de acuerdo con ciertos criterios para los que a lo mejor hay que tener mayor información, para los cuales además hay que tener una mayor formación. Entonces, no siempre se puede aunar los criterios si cada cual dice lo que le parece. Hubo una época, ¿no? Después de instaurarse la ley en el pueblo de Israel, cuando llegó el tiempo de los jueces, y termina el libro diciendo, bueno, pero como ya no había juez en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Como no había juez en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Y cuando no hubo juez en Israel y cuando cada uno hizo lo que le parecía, fue el tiempo de la anarquía y fue el tiempo del peor momento, ¿no? del pueblo de Israel. Esto, además, muchos años antes, había tenido un correlato en la Torre de Babel. En la Torre de Babel se habían juntado todos, ¿sí? Una gran cantidad de personas, y dijeron, bueno, vamos y hagamos una torre, ¿para qué? Para llegar a Dios. En realidad, el viejo anhelo del hombre, que como vimos la semana pasada, se manifestó en el huerto del Edén, cuando el hombre tenía absolutamente todo a su disposición para disfrutar y además un cuerpo y un psiquismo perfectos que le permitían disfrutar en plenitud de toda la creación que le había sido entregada. Esa creación que le fue entregada al hombre fue dada para algo, para que asumiera la responsabilidad ¿de qué? De gobernar bien. Y tenía el conocimiento como para poder gobernar de acuerdo, ¿sí?, a las reglas con que este universo, esta tierra, este mundo se había hecho. Mientras lo administrara de esta manera, de la manera correcta, para lo cual había sido diseñado y para lo cual estaba absolutamente preparado, ese hombre iba a poder vivir así eternamente. Nosotros fuimos creados para eso, para vivir eternamente disfrutando de la creación que nos fue entregada. El único requisito era que lo administremos de acuerdo a las reglas y las leyes que esta tierra, que el universo tienen. Había solamente una restricción. A este hombre se le dijo, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que lo comas, ese día vas a morir. Y el hombre, aparentemente no sabemos cuánto tiempo, pero vivía de esa manera, disfrutando, tomando todo lo que le hacía bien y rechazando todo lo que le hiciera mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal en sí mismo no era malo, porque todo lo que había sido creado había sido bueno. Mientras él cumpliera con su responsabilidad, mientras él asumiera la responsabilidad, podía haber vivido eternamente en esa condición. Porque el hombre, a imagen y semejanza de Dios, fue creado para la eternidad, fue creado para la inmortalidad, fue creado para la vida eterna, ¿sí? Este hombre, nuestro estado original en el cual nosotros fuimos creados para no morir. Fuimos creados para gozar de todo lo que fue creado.
Fuimos diseñados para disfrutar de la vida y para que entendiéramos que la vida es un espectáculo del cual debemos y podemos gozar. Así que este hombre vivía de esta manera, ¿no? Por eso nosotros fuimos al inicio para ver, a ver, ¿por qué hoy estamos como estamos? ¿Es que así fuimos creados? ¿Es que así fue siempre? No, precisamente no fue así. Este no fue el propósito de Dios. Esta no fue el estado original del hombre. El hombre no es así, no fue creado ni diseñado para lo que es hoy. El hombre fue diseñado para la felicidad, fue diseñado para el disfrute, para el goce de todo lo que le había sido entregado. Él solamente tenía que asumir la responsabilidad de gobernar de acuerdo a las reglas que este universo tenía. Pero este hombre que vivía así, gozando, disfrutando, con un psiquismo perfecto, con un cuerpo perfecto que no se deterioraba, no padecía depresiones, no padecía ansiedades, no tenía ataques de pánico, no tenía rencor, no tenía ira, ¿sí? La ira sí en el sentido de que lo que le permitía asumir el peligro y ver lo que podía ser peligroso, pero no tenía estas emociones dañadas que tenemos hoy, que son las que nos producen las enfermedades, que son las que nos producen el enojo unos con otros, que son lo que nos aleja del otro y en el punto en que no podemos ponernos de acuerdo. Eso no fue originalmente así. Como vimos también la semana pasada, ¿qué pasó? Para que descubramos quién es verdaderamente nuestro enemigo. Dice que mientras el hombre disfrutaba de toda la armonía y de toda la creación en su paraíso terrenal, en comunión con el Creador, del cual tomaba la sabiduría, el enemigo justamente del Creador y el enemigo de nuestra alma, el diablo, se acercó en la forma de una serpiente, nos dice la serpiente antigua, y utilizó una trampa, o utilizó una estrategia, la misma que sigue utilizando hasta el día de hoy y que le da evidentemente muchos resultados. ¿Qué le dijo? Le dijo que por qué no comían de ese árbol. Y la mujer le dijo, no, mira, no comemos de este árbol porque Dios nos dijo que el día que comiéramos íbamos a morir. ¿Y el diablo qué dijo? No, eso no es cierto, no, de ninguna manera. Dios te mintió. Dios te mintió. Lo que Dios no quiere es que vos seas como Él. Y se ve que a la mujer le picó el bichito y dice, ¿será? No pensó que, pero si yo vivo bárbaro, si yo no tengo problemas, si yo al Creador lo conozco y el Creador me dio esta responsabilidad, ¿por qué le voy a creer a este que, qué sé yo no lo conozco? Y aparte, ¿qué me dio? A este que yo no conozco, a este que no sé quién es, ¿qué me dio? No, la mujer no pensó en eso. La mujer pensó, no, claro, qué lindo ser Dios. Qué lindo ser Dios. Entonces Dios es malo. Porque Dios lo que no quiere es que yo sea como Él. Y claro, nosotros hemos leído en el Génesis 1, 26, 27, que dice, cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza.
O sea, cuando Dios hizo al hombre, nos hizo como Él. Nos hizo como una parte de Él, pero nos hizo Él. La única diferencia en la esencia es que Él es el creador y nosotros fuimos creación. Pero luego, en cuanto a los atributos, Dios nos hizo como Él. Entonces, nosotros estamos diseñados para ser como Él. Nosotros estamos diseñados para poder asumir esa responsabilidad. Pero vamos a ser como Él en tanto estemos en comunión con Él. Vamos a ser como Él en tanto y en cuanto estemos en esa relación en la que Él fluye y nosotros nos nutrimos de Él, ¿sí? Con su mente, con su diseño, porque Él es el que sabe cómo fueron hechas las cosas y cómo se deben administrar. Entonces, la mujer se tentó y dijo, bueno, entonces vamos a comer del fruto y vamos a ser como Dios. Y automáticamente, inmediatamente, se lo dio a su esposo. Y el hombre también comió. Y en ese momento, como tantas veces en la vida, amigo, hermano, hermana, amiga, nos dimos cuenta que nos estafaron. Hemos sido estafados. Y en ese momento, ¿qué te agarra? ¿No? En lugar de decir, me la agarro con el que me estafó, no, le sigo creyendo al que me estafó. Le sigo creyendo y me la agarro con aquel que es el que siempre me ha beneficiado. ¿Qué le pasó al hombre? Lo primero que hizo, tuvo vergüenza, ¿no? Dijimos. Y cuando hizo lo que no debía, cuando comió lo que le iba a hacer mal, la verdad que ¿quién tuvo razón? ¿La serpiente que lo engañó? ¿O Dios que le dijo, no comas de eso que te va a hacer mal? Y entonces ese hombre terminó corriendo de su creación, de su creador, y perdiendo ese lugar que había tenido. Y ahí aparecieron, ¿sí?, los primeros deterioros del psiquismo. Ya su psiquismo no empezó a funcionar de la misma manera. Estaban desnudos y no se avergonzaban, pero en ese momento ellos sintieron vergüenza porque se sintieron desnudos. Él todos los días podía caminar con Dios y mirarlo cara a cara. Sin embargo, ya no podía. Corrió y se escondió. Qué maravilloso hubiera sido si hubiera asumido su responsabilidad por lo que él hizo y no llenarse de culpas, y en función de eso poder ir a Dios y decirle, mira, lo siento, me equivoqué, vos me dijiste que esto no lo hiciera, pero yo lo hice igual y bueno, tengo las consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera asumido responsabilidad y no se hubiese quedado con la culpa? No lo sabemos, porque el hombre se aferró a la culpa y empezó a negar. No, yo no fui, yo no tuve nada que ver, fue la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, nada que ver, yo tampoco tengo nada que ver, fue la serpiente que me engañó. Y la serpiente, como siempre, dice, mira, yo lo único que les dije es que si comían de eso iban a ser como vos. Después la decisión la tomaron ellos. Y entendamos esto, es lo único que el diablo puede hacer en tu vida. Es lo único que el diablo puede hacer en tu vida. Es el único poder que tiene
meterte fichas para hacerte ir en contra de Dios, que en definitiva es ir en contra de vos mismo. Porque seguimos siendo diseñados para tomar lo que nos haga bien y para rechazar lo que nos haga mal. Pero nosotros voluntariamente, sistemáticamente, hacemos las cosas que nos hacen, elegimos aquello que nos hace mal y después queremos no tener que lidiar con las consecuencias. Y eso es lo que viene haciendo el enemigo desde el principio de la creación. Ahora, ¿cómo iba Dios a dejar al hombre en ese estado? Porque a partir de ese momento entró la muerte. Y la muerte, entendida en este punto del pacto de obras, la muerte no fue un castigo, la muerte es una bendición. Porque ese hombre, en ese estado caído y del cual no se había arrepentido y del cual no había podido salir, habiendo fallado en la responsabilidad que tuvo como cabeza de la creación en el pacto de obras, si no hubiera entrado la muerte, ese hombre, como era inmortal, hubiera estado eternamente condenado. Y aquí es donde viene el plan de redención. Y aquí es donde tenemos que entender claramente cuál es la obra de Cristo en la cruz y qué tiene que ver con nosotros hoy. Porque nosotros hablamos de la cruz, hablamos de ciertas cosas, pero ¿realmente comprendemos el valor? ¿De qué me salvó? Bueno, de esto nos salva la cruz. Alguien tenía que pagar por lo que Adán no cumplió. Alguien tenía que cumplir el pacto de obras. Y en ese acto de infinito amor viene la redención, en donde Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para cumplir el pacto de obras, para que en la muerte de Jesús quede saldada la muerte de Adán y de todos los descendientes de Adán. Adán, como cabeza de la creación, nos hace vivir en estado caído, y Jesús y Cristo en la cruz nos vuelve a dar la posibilidad de restaurar todas las cosas al estado original. El plan de redención, el proceso de redención es que nosotros en Cristo podemos volver a estar otra vez en la posición de Adán, en la posición del primer hombre, y volver, ¿sí?, en la eternidad a vivir en ese estado de paraíso, y no solo en la eternidad, sino poder empezar a vivirlo a partir de ahora. Poder empezar a vivirlo a partir de ahora. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, el propósito de eso es que podamos volver a estar en comunión con Dios de acuerdo al diseño original. Intervienen en la redención dos procesos, ¿sí?, que son la regeneración y la santificación. La regeneración es un procedimiento legal, espiritual y automático. Desde el momento en que nosotros aceptamos el pago legal de la sangre de Jesús en la cruz, desde ese mismo momento, entonces se regenera espiritualmente, se regenera nuestro espíritu para que podamos volver a estar en el estado original. Otra vez, se regenera automáticamente nuestro espíritu al estado original. Y entonces nuestro psiquismo empieza a funcionar otra vez de acuerdo al estado original, que es que yo elijo lo que me hace bien
rechazo lo que me hace mal, vuelvo a tener el poder de tomar y de elegir y volver a estar en control para elegir lo que me hace bien y rechazar lo que me hace mal. Claro, tenemos la posibilidad, pero no estamos en el mismo estado que Adán, porque Adán tenía todo para cumplir con el pacto de obras. Adán vivía en un mundo perfecto. Nosotros no. Nosotros vivimos en el mundo caído por el pecado de Adán. Ese es el pecado original. Ese es el pecado original, en que el hombre quiso ser como Dios y perdió su lugar de soberanía, de dominio, de control sobre la creación, porque quiso ser como Dios y no podía, porque se fue atrás del mal. Cuando tuvo el conocimiento del bien y del mal, en lugar de seguir eligiendo el bien, él tenía la tendencia natural a elegir el bien. Sin embargo, luego de la caída, la tendencia natural es hacia el mal. Por eso vuelvo a la Torre de Babel. El corazón del hombre, dice, se juntaron porque querían llegar a la torre y a Dios. Y ahí Dios confundió las lenguas, cortó el acuerdo, que el hombre no pudiera comunicarse, que no hablaran todo igual, porque cuando se juntaban, su corazón iba de continuo al mal. Se juntaban para hacer el mal, se juntaban para elegir el mal y se juntaban para ir en contra de Dios. En la redención, ¿sí?, nosotros volvemos al estado original para poder volver a tener esa tendencia natural al bien. Y en este momento eso se manifiesta por la lucha que muchas veces tenemos, ¿no? Como lo dice Pablo en Romanos 7, que el bien que quiero eso no hago, pero el mal que no quiero eso hago. Así que hoy, por la redención, por la cruz de Cristo, nosotros estamos libres de culpa, libres de esa condenación que viene desde el primer momento, donde cambió nuestro psiquismo, donde nuestro cuerpo se empezó a deteriorar, donde empezó el mal a crecer y a transmitirse a través de los hombres. Pero a través de la cruz, entonces ahora podemos ser transmisores del bien. Y libres de culpa, empezar a asumir la responsabilidad por nuestra vida y por nuestras acciones. Porque en la medida que nosotros asumimos responsabilidad, estamos de acuerdo otra vez con Dios. Otra vez estamos de acuerdo con Dios. Y al asumir la responsabilidad por nuestras acciones, entonces en nuestra mente empieza a fluir la mente de Cristo. Les quiero leer para terminar un pasaje que está en Romanos 8, es uno de mis favoritos, pero que le da sentido a todo esto. Y dice que ahora pues se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía la ley por cuanto la carne no le respondía. Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su propio Hijo y lo puso de alguna manera en esa condición carnal y pecadora, y en esa misma condenó al pecado. A raíz de esto, la perfección que propone la ley había de verificarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Y quiero decirte algo más. En medio de las dificultades, en medio de los problemas que tenemos que pasar, nos dice en el versículo 26, seguimos en Romanos 8, además el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera que se debe, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Otra vez nuestro espíritu regenerado
es el que opera por nosotros y el que obra en nosotros, aún nos demos cuenta o no nos demos cuenta. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado según su propio designio. A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo. Este es el propósito de la regeneración. A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo, y semejantes a Él, a fin de que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligió de antemano también los llama, y cuando los llama los hace justos, y después de hacerlos justos les dará la gloria. ¿Qué decir después de esto? Dios está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todo lo demás? Así que pensemos en esto. Hemos sido regenerados para vivir una vida eterna tal cual el diseño original. El Espíritu es el que intercede por nosotros siempre. Cuando no sabes qué pedir, deja que sea el Espíritu el que interceda con gemidos indecibles. Y sabe algo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues no hay ninguna condenación. Cuando te sientas acusado, sabe que eso no viene de Dios. Cuando sientas culpa, sabe que eso es lo que está haciendo el enemigo de tu alma para desestabilizarte y para sacarte de combate. Cuando sientas culpa, pensá en qué responsabilidad no estamos asumiendo. Y sepamos esto, si Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que te animo a que no huyas de Dios, que no huyas de nuestro Padre bueno, así como hizo Adán. Corre a Él. Corre a Él. Si cometiste alguna falta, si sabes que estás eligiendo lo que no te hace bien, corre a Dios. Corre a Dios, no te culpes, no te cargues de culpas. Corre a Dios por medio de Jesús, que dio su vida por vos. ¿Para qué? Para que puedas volver al estado original y disfrutar del espectáculo de la vida en absoluta y plena felicidad. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero que esta palabra te haya sido de ánimo, de bendición, de consuelo y también de conocimiento para perfeccionar y unirnos más en la comunión con nuestro Dios. Nos vemos el próximo martes. Esperemos que Gustavo ya pueda estar de nuevo con la reunión de alabanza, y que tengas una semana súper bendecida, asumiendo tu responsabilidad en cada una de las cosas que tengas que manejar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Recibe la bendición de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tu mente y tus pensamientos en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Hasta pronto.